Bienvenidos a Laboratorio de Estrategia Educativa. Hola, esto es Laboratorio de Estrategia Educativa, el podcast en el que analizaremos la irrupción de la inteligencia artificial generativa en la educación y sus consecuencias para la sociedad en español, para el público hispanoamericano. Mi nombre es Jordi Rosquilla, soy emprendedor EdTech y especialista en tecnología educativa. Y yo soy Carla Peregrina, bióloga especializada en comunicación de la ciencia. Y entre ambos vamos a darles primero las noticias más relevantes del mundo de la IA generativa en educación, para luego profundizar en el tema de la IA en el nuevo ciclo escolar. Muy bien, pues ahora pasemos a la sección de noticias. Vamos a ver qué hay de nuevo en el mundo EdTech. Jordi. Esta semana en EdTech. Muy bien, pues las noticias. Recientemente, tanto Gemini, que es de Google, como ChatGPT de OpenAI y Copilot de Microsoft anunciaron sus modelos de aprendizaje o learning modes o modos de enseñanza. En particular, Copilot presentó un conjunto de herramientas que incluye el módulo Enseñar dentro de la aplicación de Microsoft 365, que va a ayudar a los educadores con la planificación curricular. Les puede ayudar a hacer planificación de sus clases, generar cuestionarios y rúbricas y adaptar contenido. Y también hay unas funciones nuevas que están interesantes para los estudiantes, como zona de aprendizaje y aceleradores del aprendizaje, que convierten los materiales existentes en lecciones interactivas. Muy interesante. Bueno, pues también en Gemini tenemos este lanzamiento que ha estado pasando ya por varias iteraciones y bueno, pues recientemente ya está operando de manera pública, que es el aprendizaje guiado. Y este modo responde a la búsqueda de transformar la forma en que los estudiantes interactúan con la información. Buscan cosas, las encuentran y las usan, pero de manera individualizada. Ahora esta estrategia del aprendizaje guiado utiliza videos, imágenes, diagramas, cuestionarios interactivos, etcétera, y ofrece una experiencia de aprendizaje completa y dinámica. El objetivo, como ya decía, pues es que los estudiantes construyan y pongan a prueba su conocimiento y se enfoquen en el proceso de aprendizaje y no solo en la respuesta final. Digamos que de alguna manera se ha diseñado como un compañero de estudio que pueda colaborar en la comprensión de cada paso del camino y no solamente alguien que lance una respuesta correcta al final de este. Y la siguiente noticia son algunas novedades sobre la aplicación Notebook LM, que si no la conocen se la recomendamos ampliamente. Es una aplicación en línea la cual ha ido evolucionando rápidamente y lo más nuevo prácticamente de esta semana, la semana del 19 de septiembre, anunciaron que ahora puedes crear tus propios informes adaptados a tus necesidades, especificando estructura, estilo y tono. También se añade el selector de idioma a los informes, es decir, tú puedes elegir en qué idioma quieres que Notebook LM genere el informe que estás preparando y hay más de 80 idiomas compatibles. Notebook LM también ofrecerá sugerencias dinámicas acerca de los temas basados en tus fuentes, desde resúmenes hasta análisis profundos. Y ahora puedes personalizar completamente las indicaciones para cualquiera de tus informes. Es decir, le puedes dar un prompt para especificar la mejor manera de obtener tu informe. Y bueno, con esto son algunas de las noticias, de las novedades. Y creo que estas noticias nos pueden servir de puente para pasar al tema del día. El tema del día, IA en el nuevo ciclo escolar. Sí, Jordi, pues creo que este es el primer año que las instituciones educativas reciben a sus estudiantes en este ciclo escolar con ya una serie de plataformas de inteligencia artificial disponibles para todos, que me da la impresión de que no está claro cuáles son las pautas, ¿no? Para empezar, quizá desde las instituciones
más grandes de educación. No está como muy claro de cuál será el uso, si es que se van a estar utilizando, ¿no? Digamos que ya tendría que haber habido este diálogo, ¿no? Esta conversación. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo entran? ¿Cómo llegan los estudiantes y cómo los reciben las instituciones en este tema? Creo que ese es el gran tema, ¿no? Hemos estado leyendo artículos en los diferentes diarios, ¿no? El diario El País pone ahí una nota que literalmente dice: la inteligencia artificial pone a prueba la escuela en el nuevo ciclo escolar, ¿no? Es un reto a los sistemas educativos porque la inteligencia artificial generativa, aunque este no es el primer ciclo escolar en el que existe, digamos, el ChatGPT 3.5 sale en noviembre del 2022, tenemos un par de años ya con la existencia de estas herramientas. Este ciclo escolar sí se ve marcado ya por una irrupción prácticamente completa, ¿no? En todos los ámbitos educativos podemos estar experimentando usos de la inteligencia artificial, ¿no? Los estudiantes la están usando, los profesores la están usando, los académicos la están usando, los administrativos la están usando, y no siempre con un cierto orden o con una claridad de cuál es la mejor manera de lograr este uso, ¿no? Y creo que ese es el gran reto. La IA no fue invitada al aula, no es como otras tecnologías que se incorporan al aula, sino que se metió sin pedir permiso. Y ahí es donde está la crisis, me parece, o ahí desde donde estamos leyendo la problemática, ¿no? Los artículos que estamos leyendo, los podcasts que estamos escuchando alrededor de este tema, tratan algo que se vio desde el principio, que fue cuando salió la primera versión de ChatGPT, ¿no? Que los estudiantes empezaban a usar ChatGPT para hacer su tarea. Y la reacción inicial de algunas universidades y algunas escuelas en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, incluyendo escuelas y universidades de México, Colombia, Chile, España, ¿no? Fue bloquear el uso y decir no podemos usar esta herramienta, está prohibida, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se facilitaba el uso de esta herramienta para hacer trampa. Básicamente, pues si el profesor o la profesora te pedía un documento, una tarea de un texto escrito, le podías pedir a ChatGPT que lo generara, ¿no? Y esto pues ha continuado, está pasando, ¿no? Entonces, la gran pregunta es ¿qué hacemos con eso? Sí, justamente pensaba, mientras ibas hablando, recordaba yo el pasado, ¿no? O sea, esto no es la primera vez que ocurre y ciertamente pareciera que todo se reduce a evitar que las personas, las estudiantes y los estudiantes terminen haciendo trampa y por lo mismo pues frenando su avance educativo, que es el objetivo pues de que estén en una institución educativa, en una escuela, en un colegio, en una universidad. Pero no es la primera vez que nos enfrentamos a esto. Me recuerda la era del internet, ¿no? Esta preocupación que había en las instituciones educativas porque los estudiantes tuvieran acceso irrestricto a internet fue una lucha que se dio en aquel momento y bueno, pues por suerte creo que las cosas han cambiado, pero creo que nos volvemos a enfrentar a una situación semejante donde quizá el desconocimiento, ¿no? Se trata de innovar, se trata de enfrentarnos por primera vez a una herramienta poderosa, porque también sabemos que puede implicar riesgos. Entonces, ¿quién se está aventando? ¿Cómo? ¿No? ¿Y cuál debería ser la estrategia o cuáles deberían ser los pasos que una institución educativa debería considerar antes de poder decidir o definir cómo le va a entrar a esto o de qué manera se va a integrar? Esa es la gran pregunta. Ahora, lo difícil, y creo que esta es la respuesta que a nadie le gustaría escuchar, es que no hay todavía una claridad acerca de cómo aproximarse a este problema. Es un problema complejo. Es un problema que tiene aristas éticas, tiene aristas técnicas, tiene aristas morales, tiene aristas legales incluso, ¿no? Aquí en México, ¿no? Tiene ya un par de años, ¿no? Pero se vivió un momento en el que hubo una especie de crisis, ¿no? en la política por temas de plagio, ¿no? Hacer trampa para entregar tu tarea es tan viejo como la escuela misma, ¿no? Creo que no es nada nuevo, ¿no? Y justo eso es lo que se dice. Muchos de los tecno-optimistas, ¿no? La gente que impulsa esto, que yo me considero en buena parte
tecno-optimista, aunque tengo mis puntos de vista en los que trato de mantener mis reservas con ciertas cosas, pero lo que dicen es hacer trampa para la tarea, pues es antiguo, ¿no? Y claro que tuvimos una crisis muy interesante cuando el Internet y en particular el buscador Google, ¿no? Nos permitía tener acceso a prácticamente toda la información del mundo, ¿no? Y la Wikipedia era altamente criticada y en algunos casos bloqueada para no ser usada como fuente, ¿no? Tanto por el tema de la facilidad con la que se puede editar o cambiar los textos en la Wikipedia, etcétera. Una serie de críticas que eventualmente se fueron superando, ¿no? Lo que pasó en su momento fue que pues empezaron a haber herramientas para detectar el plagio. Incluso empresas y emprendimientos EdTech se montaron sobre esa estrategia, sobre esa solución, ¿no? De encontrar maneras de evitar el plagio y asegurarte que las tareas, que los trabajos, que los textos que los estudiantes estaban entregando eran originales, ¿no? Y de repente llega ChatGPT y resulta que te puede escribir un texto original indetectable por este tipo de herramientas que pues hacían esa chamba, ¿no? Y de repente pues meten de nuevo en una crisis todavía más profunda a un sistema educativo que no se plantea completamente, o a veces no se termina de plantear el por qué deja ese tipo de tareas, ¿no? ¿Cuál es el fin que estamos tratando de lograr con dejar esas tareas? Y creo que esa es la fuente de la crisis, ¿no? Entonces, ¿qué estamos logrando cuando pedimos que un estudiante nos entregue un texto? ¿Es el texto mismo lo que interesa? ¿O es las habilidades cognitivas, las habilidades comunicativas, las capacidades de estructurar ideas y de plasmarlas en palabras y párrafos lo que importa? Yo lo comparo un poco con lo que pasó con la enseñanza de las matemáticas. En algún momento nos dijeron a todos, ¿no?, que había que aprender a hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con la cabeza, porque no íbamos a andar por el mundo con una calculadora, y las calculadoras fueron prohibidas, ¿no? No podías ir a la escuela con una calculadora porque era considerado, pues, una herramienta para hacer trampa, básicamente, ¿no? Si a ti te ponían una ecuación, o bueno, incluso en educación básica, ¿no?, una suma, una resta, una división, pues el chiste era poderla hacer con la cabeza, no con la calculadora, ¿no? Llegó un punto en el que los exámenes, y yo me acuerdo muy bien porque lo sufrí también, como muchos lo siguen sufriendo, no solo te pedían la respuesta correcta, sino te pedían el desarrollo de tu respuesta. Y creo que ese punto es clave para entender lo que está pasando. En el momento en el que los profesores de matemáticas, los maestros de matemáticas se dan cuenta que lo que importa no es el llegar al resultado correcto, sino el proceso mental con el que llegaste a él. Incluso pues puedes estar equivocado en el resultado final, pero te puede dar una idea del proceso mental con el que estás trabajando para enfrentarte a un problema matemático, ¿no? Creo que eso es lo que se puede trasladar a este escenario en el que tienes una tarea, es un texto, una respuesta, un problema, un proyecto que escribir. Y por supuesto que el tema del proyecto seguramente es importante. Sin embargo, creo que más importante es que tanto estás esforzándote para estructurar las ideas o proponer una solución y que esté bien comunicada y bien planteada. Y el problema es que la IA te puede responder todo, ¿no? Y puedes literal pues hacer un copy-paste, y ahora hay herramientas que te ayudan para evitar que tu texto sea identificado por los supuestos analizadores que identifican textos hechos con IA, ¿no? Entonces, aquí un poco volviendo al punto, la pregunta es ¿cómo nos aseguramos que lo que estamos evaluando pues es el desarrollo de las habilidades que estamos buscando que las y los estudiantes tengan, ¿no? Y no el texto final que nos está entregando? Sí, a ver, un poco aquí me parece entonces que nuevamente se abren las cortinas que permiten entrar luz que ilumina al elefante en la sala, que parece que el elefante en la sala no es Google, no es Wikipedia, no es Internet y no es la IA, sino que finalmente el sistema educativo tal y como está establecido
propicia estas actitudes, no las elimina, no se afrontan desde una perspectiva ética, moral. Vaya, todo mundo tiene la tentación y eventualmente que probablemente caiga en hacer trampas, es una cosa, pero que haya quienes se enfoquen en, o sea, que prácticamente ese sea su objetivo es complicado, y pareciera también pues que este tema es a veces irresoluble, ¿no? A mí me gustaría saber cómo, si en todas latitudes está ocurriendo igual, ¿no? Si es propio de los países subdesarrollados o si está ocurriendo de la misma forma en todos lados, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se puede esperar? También ya ahorita lanzaste una serie de propuestas sobre cómo se puede implementar el uso de la IA, transparentar de alguna manera el uso de la IA en los contextos educativos, pero ¿cómo se está haciendo ya? O sea, ¿hay quien de alguna manera lo esté haciendo? ¿Hay quien le está entrando de una manera correcta, adulta, podríamos decirlo? Ese es el tema clave. Creo que al día de hoy no hay una respuesta definitiva. Más bien, todo el mundo, y creo que en efecto son todos los sistemas educativos del mundo que tienen acceso a estas herramientas de inteligencia artificial generativa, está explorando maneras de enfrentar este reto. Técnicamente, o sea, hay quien dice, a ver, yo el otro día estaba leyendo ahí un chat en el que estoy en una comunidad de docentes que están muy interesados en el uso de la IA, ¿no? Y uno preguntaba, oigan, por favor, recomiéndenme herramientas para identificar textos creados con IA, ¿no? No ha sido la primera y probablemente no será la última vez que alguien solicite eso. Y se entiende que alguien quiera tratar de automatizar el proceso de identificación de textos creados con IA, pues porque, y lo explicaba esta persona, decía, tengo más de 100 estudiantes y tengo que revisar sus textos. O sea, no quiero permitir, ¿no? que quien esté haciendo pues, uso poco ético de la IA, quien está generando estos textos con IA, pues tenga una buena calificación, ¿no? Contra alguien que se está esforzando realmente. Entonces necesito una manera de identificar los textos que están hechos con IA, ¿no? Y entonces pues le decíamos, mira, y yo soy un creyente de lo que voy a decir ahora, no hay maneras de identificar textos creados con IA, tan así como que no hay manera de identificar cómo llegaste al resultado de una ecuación, no hay manera de saber si usaste una calculadora o no al resolver una suma o una resta, ¿no? El resultado es el resultado. Los sistemas de inteligencia artificial generativa están desarrollando sus capacidades de manera tan rápida que es prácticamente imposible superar su capacidad creativa y su capacidad de modificar los textos para evitar los sistemas de identificación. O sea, a lo que voy es que los expertos coinciden en que no hay un sistema que te identifique al 100% de certeza que un texto haya sido hecho o no por una IA. Lo que sí sucede es que estos sistemas de identificación de IA generan falsos positivos. Más en Estados Unidos, que es de donde más llegan este tipo de noticias. Pero, por ejemplo, hay varios estudios que demuestran que estudiantes cuya lengua materna no es el inglés son identificados como que sus textos fueron creados con IA porque su estructura de redacción pues, probablemente es distinta a la típica, o algunas palabras que utilizan son identificadas como poco usuales, o al revés, demasiado usuales, lo que sea que usen los algoritmos para identificar estos textos. Entonces tienes estudiantes pues que se sienten muy ofendidos porque pues, le echaron muchas ganas a su texto y el profesor le cuestiona y le dice, oye, este texto me está saliendo aquí que pues hay una alta probabilidad de que te hayas ayudado con la IA, ¿qué pasó? ¿No? Entonces no se sienten ofendidos, además están siendo discriminados por su origen, pues finalmente, ¿no? Por su lengua nativa, y esto nos lleva además al terreno epistemológico y ético, para el cual seguramente tendremos otro programa, porque si no se nos va a ir pero mira, viendo todo este panorama, ¿dónde deberían enfocarse? ¿En qué deberían estarse enfocando desde tu perspectiva las instituciones educativas? Si te parece también que las secretarías, las administraciones educativas en los países, en los estados distintos de Iberoamérica, que es el entorno y el contexto en el que nos movemos,
tendrían que estar haciendo frente a estas posibilidades tecnológicas? ¿Cuál crees tú que sería la actitud más responsable de frente y de cara a una realidad que no pidió permiso, ¿no? Que ya está en nuestras vidas y para la que seamos realistas, ¿no? Esos maestros y maestras y directores y directoras que están tan preocupados porque sus estudiantes usen IA, también están usando la IA y les está haciendo muy útil, ¿no? ¿A qué equivale tener a la IA, una IA bien utilizada por un estudiante, ¿no? ¿En qué tendríamos que estarnos enfocando entonces, ¿no? ¿En qué deberían estos directivos, estos cuerpos tecnológicos académicos estarse enfocando? Hay algunas ideas muy claras al respecto, ¿no? Que todavía, como decía, no son ya definitivas, ¿no? Porque creo que todavía no hay una respuesta definitiva. Sin embargo, creo que claramente una es posicionarse ante la IA desde una perspectiva responsable, es decir, las instituciones educativas y los sistemas educativos y los ministerios de educación y las escuelas y las universidades deberían de tener una posición clara frente a la IA y que sea pública y entendible por sus estudiantes, por sus profesores, por sus maestros, por sus investigadores y académicos, ¿no? Modificar sus reglamentos para incluir una sección en cuanto al uso de la IA, ¿no? O publicar un texto que diga este es lo que creemos que debe de ser el uso de la IA y esto es lo que a partir de la propuesta pedagógica de nuestra institución creemos que debe de ser el uso de la IA. O sea, posicionarse creo que es un primer paso importante porque obliga a la institución a sentarse a dialogar al respecto, ¿no? O sea, agarrar, hacer un comité y decir vamos a tener que emitir un comunicado y un texto que nos posicione con respecto a lo que la IA implica. ¿Quiénes deberían integrar ese comité? Por ejemplo, y además pienso en una institución de educación básica, media básica. Pues creo que es importante tener varias voces, obviamente del equipo docente, quienes sean proponentes, quienes sean entusiastas de la tecnología deben de estar ahí, gente que esté involucrada en ella, gente que tenga sus reservas y considere que su uso no es positivo, también debe de ser escuchada y pues si no tienes un experto a la mano, buscar las familias y los padres de familia creo que también deberían tener una voz a la hora de pronunciarse. Yo creo que sí, incluso por supuesto los estudiantes, ¿no? Creo que también se deben de ser escuchados. Los estudiantes están usando la IA de manera constante, ¿no? Una de las cosas que estamos viendo es que la están usando para sentirse acompañados, las están usando como psicólogo, como amigo, etcétera. Entonces, y seguramente y claramente también las están usando para la escuela cuando es necesario o cuando ellos consideran que es ético, ¿no? O sea, justo uno de los temas, hay muchos estudiantes que no tienen claro si la pueden o no la pueden usar o si la escuela les permite o no usarla y creo que eso es importante aclararlo. Entonces, posicionarse frente a la IA y abrir un debate ético acerca de su uso. Y debate ético me refiero porque técnicamente la situación va demasiado rápido como para poder determinar qué sí, qué no. Aterrizando esto, creo que es muy difícil agarrar y decir vamos a bloquear todo y voy a dejar solo una IA que sea la oficial. No veo ese escenario porque hay varias alternativas y todos los días está surgiendo algo nuevo. Entonces yo creo que sí hay que tener más bien una perspectiva indagatoria, exploratoria de la IA y más bien una serie de guías éticas y morales del uso de la IA que nos permitan pues, usarla de manera útil, de manera que sea beneficiosa para la educación y para el aprendizaje, ¿no? Y esa creo que es la discusión más importante que se puede tener ahorita para responder esto, más que sea una respuesta técnica o limitativa. Pienso en estos códigos de conducta que a veces se emiten las instituciones o las organizaciones ante ciertos temas que son complejos. Probablemente establecer códigos de conducta de las instituciones académicas que además puedan ser flexibles y que puedan ir evolucionando con el tiempo junto con esta tecnología, ¿no?
que incorporen tanto las necesidades como la realidad de cada centro. Para lo que no quede espacio es para hacerse a un lado de esta discusión, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de no entrarle a este tema, de permanecer cerrándole la puerta a la IA, quizá por miedo, quizá por, pues a veces hasta por exceso de trabajo? Ya tenemos bastante, no espérense, entrar en esto nos va a implicar una carga extra a los maestros, ¿no? A las directivas, etcétera, ¿no? Al área tecnológica de las instituciones académicas. La estrategia del avestruz creo que es la peor. O sea, el ignorar o tratar de hacer como que no pasa nada, o incluso patear las decisiones para más adelante, ¿no? Decir, sabes que ahorita no voy a hacer esto, estoy muy ocupado con otras cosas. Es el peor de los escenarios. O sea, creo que a estas alturas, ahora sí ya bien metidos en el año 2025, en el ciclo escolar 25-26, cuando las empresas están desarrollando modelos capaces de hacer cosas increíbles, ¿no? Es muy peligroso ignorarlo. Entonces, mi recomendación sería entrarle, ¿no? Entrarle. No tiene que ser perfecto, puede ser un documento inicial, puede ser iterativo, lo vamos a revisar el siguiente año, este es nada más para este ciclo escolar. Darse la oportunidad, ¿no? Que ese es uno de los grandes retos que tienen las escuelas. Usualmente quieren cosas que sean como muy estructuradas y muy fijas y no publican nada si no es la última versión, etc. Creo que hay que romper un poquito esa manera de pensar y abrirse a la posibilidad de hacer un texto flexible, decir, esta es la versión de este ciclo escolar porque esto es lo que existe hoy y lo vamos a revisar en el futuro, ¿no? Y habrá quien diga, bueno, pues capaz que en un futuro pues hay otras herramientas para atajar este problema de mejor manera, pero por lo pronto estas son las cosas. Entonces mi recomendación es esa, es entrarle al diálogo y a la discusión desde una perspectiva muy humana. Creo que finalmente ese es el punto, ¿no? En esta tensión que suele haber entre tecnología y humanos, pues decir, bueno, en el tema de la inteligencia artificial lo que toca es discutir sobre sus consecuencias desde una perspectiva humana. Muy bien, Jordi, pues creo que hemos avanzado bastante en el tema. Creo que no está agotado, pero creo que sí tenemos un cierre, ¿no? Tenemos un análisis redondo de esta irrupción. Creo que a partir de esta conversación podemos ir extrayendo otros temas sobre los que podamos ir conversando más adelante. Tiempo nos va a faltar. Sí, da para muchísimo. Esta es la primera emisión del podcast. Esperemos que haya sido de su agrado. Les pedimos que nos den sus comentarios. Y por supuesto hablaremos sobre las herramientas, hablaremos sobre el impacto que está teniendo la investigación, que está teniendo la educación superior. Estaremos hablando sobre las novedades más atractivas. Y bueno, esperamos que podamos seguir con esta conversación fuera de línea. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a ti, Jordi. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Bye.